Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Durante un tráfico matutino en medio del caos y ruido, un señor que se encontraba en la parte delantera de la alargada fila presentó un problema poco usual. Esperando el cambio de color del semáforo, de pronto de manera inesperada siente una confusión al mirar sus manos y al desviar la mirada pierde la visión sin explicación alguna. Como era de esperarse, el tráfico empezó a alterarse y a gritar. El ciego, al estar atónito por este hecho, no pudo reaccionar hasta que un grupo de personas lo socorrieron. Desesperado les dijo que se había quedado ciego sin motivo, a lo que una señora le contestó que eso suele pasar y no tiene de qué preocuparse. Aún así, le ofrecieron llamar a una ambulancia, a lo que él se negó y solicitó que lo ayuden llevándolo a casa. Un hombre aparentemente amable y empático se ofreció. El ciego aceptó, se subieron al auto y al no estar lejos su domicilio fue sencillo llegar. En el trayecto el afectado empezó a sentir la desesperación y angustia al no ver nada, al darse cuenta que no era una ceguera común, ya que no veía de color negro. Notó que era todo lo contrario, un color blanco como si tuviera leche regada en grandes cantidades en los ojos. Al llegar al destino, el señor amable estacionó el auto y ayudó a que el ciego pueda llegar a su departamento, ya que era en el tercer piso. Al llegar, el señor se ofreció a abrir la puerta, a lo que el ciego se negó y decidió hacerlo por él mismo, lográndolo después de algunos intentos. En ese instante existió tensión de parte de él debido a que le asombraba tanta amabilidad y al darse cuenta su situación actual, ya que en ese momento se encontraba solo en casa, lo que le provocó mayor vulnerabilidad. De manera tensa le pidió al señor que se fuera y cerró su puerta. Al estar en su nueva situación tuvo un inconveniente, lo que le causó un corte en su dedo. Decidió recostarse y esperar a su esposa. Pasaron las horas y escuchó su llegada. Ella se molestó al ver que él estaba acostado sin hacer nada. Al darse cuenta de su corte, su actitud cambió, y más aún cuando él le contó su nueva condición. Ella quedó perpleja al escucharlo, ya que ambos tenían una excelente visión. Decidió llamar a un oftalmólogo y el médico, al escuchar la desconcertante historia, mencionó que fueran ese momento. Al tener la intención de salir de casa en su auto, lograron notar que no estaba. La esposa buscó el vehículo y al no encontrarlo, decidió tomar un taxi e indicar a su esposo que el hombre, presuntamente amable, les había robado. En el momento en el que suben al taxi, el hombre enojado le dice a su mujer: te juro que daría un año de vida por ver ciego también a ese miserable, y que le robaran todo lo que tenga. La mujer le dijo: no grites tanto, a lo mejor aparece. Seguro, mañana llama a la puerta y nos dice que fue una distracción, nos pedirá disculpas y preguntará si te encuentras mejor. Se quedaron en silencio hasta llegar al consultorio del médico. Ella intentaba apartar el pensamiento del robo del coche. Apretaba cariñosamente las manos del marido entre las suyas, mientras él, con la cabeza baja para que el taxista no pudiera verle los ojos por el retrovisor, no dejaba de preguntarse cómo era posible que aquella desgracia le ocurriera precisamente a él. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí?, preguntaba. A los oídos le llegaba el rumor del tráfico, una u otra voz más alta cuando se detenía el taxi. Movió la cabeza suspirando. La mujer le tocó levemente la cara. Era como si le dijese: tranquilo, estoy aquí. Y él dejó que su cabeza cayera sobre el hombro de ella. No le importó lo que pudiera pensar el taxista. Si tú estuvieras como yo, no podrías conducir, dedujo infantilmente. Al salir del taxi, discretamente ayudado por la mujer, parecía tranquilo, pero a la entrada del consultorio, donde iba a conocer su suerte, le preguntó en un murmullo estremecido: ¿cómo estaré cuando salga de aquí? Y movió la cabeza como quien ya nada espera. La mujer explicó a la recepcionista que era la persona que había llamado hacía media hora por la ceguera del marido, y ella los hizo pasar a una salita donde esperaban otros enfermos. Estaba un viejo con un parche en el ojo. Había un niño que parecía estrábico y que iba acompañado por una mujer que debía ser la madre. Una joven de gafas oscuras, otras dos personas sin particulares señales a la vista, pero ningún ciego. Los ciegos no van al oftalmólogo. La mujer condujo al marido hasta una silla libre y, como no quedaba otro asiento, se quedó de pie a su lado. Vamos a tener que esperar, le murmuró al oído. Él se había dado cuenta ya,
porque había oído hablar a los que aguardaban. Ahora lo atormentaba una preocupación diferente. Pensaba que cuanto más tardase el médico en examinarlo, más profunda se iría haciendo su ceguera y por lo tanto incurable sin remedio. Se removió en la silla, inquieto, iba a comunicar sus temores a la mujer, pero en aquel momento se abrió la puerta y la enfermera dijo: «Pasen ustedes, por favor». Y dirigiéndose a los otros: «Es orden del doctor. Es un caso urgente». La madre del chico estrábico protestó: «El derecho es el derecho. Ellos estaban primero y llevan más de 1 hora esperando». Los otros enfermos la apoyaron en voz baja, pero ninguno, ni ella misma, encontraron prudente seguir insistiendo en su reclamación. No vaya a enfadarse el médico y les hiciera pagar luego la impertinencia, haciéndolos esperar aún más. ¿Qué casos así se han visto? El viejo de ojo vendado fue magnánimo: «Déjenlo, pobre hombre, que está bastante peor que cualquiera de nosotros». El ciego no lo oyó, estaba entrando ya en el despacho del médico y la mujer decía: «Gracias, doctor, es mi marido», y se quedó corta. En realidad no sabía lo que había ocurrido realmente. Sabía solo que su marido estaba ciego y que les habían robado el coche. El médico dijo: «Siéntese, por favor», y él personalmente ayudó al enfermo a acomodarse. Y luego, tocándole la mano, le habló directamente: «A ver, cuénteme lo que le ha pasado». El ciego explicó que estaba en el coche, se había quedado sin ver, había acudido gente a ayudarle y una mujer le dijo que podían ser los nervios, y que un hombre después lo acompañó hasta su casa porque él no podía hacerlo. «Lo veo todo blanco, doctor». No habló del robo del coche. En ese momento, el doctor lo examinó y al examinarlo le dijo que todo estaba bien. Miró que sus ojos estaban sanos. Luego de robar el auto, trató de disipar cualquier pensamiento intrusivo, pero esto no iba a ser posible, pues en este caso, deslindar qué parte de los miedos y qué parte de la conciencia, abatida, empezaron a conturbar al ladrón, en cuanto puso el coche en marcha. Sin duda, no podía resultar tranquilizador ir sentado en el lugar de alguien que sostenía con las manos este mismo volante al momento en que se quedó ciego. Miró a través de este parabrisas, en el momento en que de repente sus ojos dejaron de ver. El ladrón redobló la atención sobre el tráfico para impedir que pensamientos tan atemorizadores ocuparan por entero su espíritu. Sabía bien que no debía permitirse el menor error, la mínima distracción. La policía andaba por allí. Bastaba que algún guardia lo mandara parar, a ver la documentación del coche, el carné, y otra vez a la cárcel, la dureza de la vida. Ponía el mayor cuidado en obedecer los semáforos, nunca pasarse el rojo, respetar el amarillo, esperar con paciencia hasta que aparezca el verde. A cierta altura se dio cuenta de que estaba empezando a mirar las luces de forma obsesiva. Pasó entonces a regular la velocidad de manera que pudiera coger la onda verde, aunque a veces, para conseguirlo, tuviera que aumentar la velocidad, o al contrario, reducirla hasta el punto de provocar la irritación de los conductores que venían detrás. Al fin, desorientado, tenso a más no poder, acabó por dirigir el coche hacia una calle transversal secundaria, en la que no había semáforos, y lo estacionó casi sin mirar. Qué buen conductor sí era. Estaba al borde de un ataque de nervios con estas palabras exactas, lo pensó. A ver si ahora me da algo. Jadeaba dentro del coche. Bajó las ventanillas de los dos lados, pero el aire de fuera, aunque se movía, no refrescó la atmósfera interior. ¿Qué hago?, se preguntó. El barrancón al que debía llevar el coche quedaba lejos, a las afueras de la ciudad, y con aquellos nervios no iba a llegar nunca. Me atrapó un guardia, o tengo un accidente. ¿Qué todavía sería peor?, murmuró. Pensó entonces que lo mejor sería salir un rato del coche, dar una vuelta, airear las ideas, a ver si me quito las telarañas de la cabeza. Por el hecho de que el tipo aquel se quedara ciego, no me va a pasar lo mismo a mí. Esto no es una gripe que se pegue. Doy una vuelta a la manzana y se me pasa. Salió. No valía la pena cerrar el coche. Estaría de vuelta en un momento. Y se alejó. Aún no habían dado 30 pasos cuando se quedó ciego. Después de este suceso tan desafortunado,
El doctor quedó consternado y con muchas dudas del primer caso. Decidió empezar a investigar una posible causa o el porqué de este padecimiento. En el centro médico, el último en ser atendido fue un viejo que llevaba puesto una venda en uno de sus ojos. Después de que éste saliera, el médico no podía parar de pensar en el hombre que perdió la vista de forma inesperada. Mientras investigaba, llamó a un colega por teléfono para hablar sobre esta extraña anomalía, un caso de ceguera repentina en el que aparentemente el ojo no presentaba ningún tipo de irregularidad. Podría tratarse de algún tipo de condición o un problema cerebral, pero ninguno justificaba aquella descripción de una ceguera luminosa. Dado tal caso, el oculista no pudo evitar sentir mayor interés por este acontecimiento y siguió buscando respuestas, aún después de llegar a su morada. Después de su indagación, el temor de que este caso de ceguera podría tratarse de algo contagioso se presentó. Buscando sosegar aquel miedo que invadió su mente, contuvo su respiración, aunque no sirvió de mucho, pues de forma repentina pudo notar cómo todo lo que veía se tornaba de un blanco difuminoso. Había perdido la vista. Durante la consulta, también había llegado una mujer de gafas negras, que tras una broma del oftalmólogo mostró una hermosa sonrisa. Nadie habría de imaginar que tras aquello se escondía el artificio de una seductora mujer. Se trataba de alguien que trabajaba en el mundo nocturno. Llegó hasta el consultorio por una simple conjuntivitis, que con un colirio recetado en poco tiempo estaría bien. O bueno, eso se pensaba. Más tarde, en la noche cuando salió del consultorio, se presentó a un encuentro sexual en un hotel dentro de la ciudad, al cual había llegado antes de la hora prevista. Pasaron los minutos y después de un caluroso y placentero encuentro, surgió un orgasmo, el cual estaría acompañado de aquella ceguera de espesa niebla blanca, tal cual como los casos anteriores. Por si no fuera suficiente tanto drama y tragedia, al ladrón lo encontraron unos policías, en medio de la calle, gritando despavorido por su reciente ceguera. Los oficiales lo ayudaron sin saber que tenían a un delincuente entre sus manos, que viendo la situación, lo trasladaron hasta su residencia, lugar donde lo esperaba su esposa, quien no tuvo asombro alguno al percatarse de la presencia policial, sino hasta asimilar el infortunio de su consorte, quien no contuvo las lágrimas al encontrarse en ese estado. La mujer de gafas oscuras también había sido llevada hasta la casa de sus padres por las autoridades. No podía evitar sentirse más avergonzada, pues su ceguera ocurrió en una situación comprometedora, o quizá fue castigada por su inmoralidad. Mientras todo este proceso pasaba, el doctor, quien ya sospechaba que esta ceguera podría ser contagiosa, pensó en la posibilidad de haberse contagiado. En ese momento nada ocurrió, pero instantes después notó que no podía verse las manos. Había perdido la vista. Mantuvo la calma como el profesional que era y se dispuso a meditar la situación. No obstante, sin datos o algo con lo que poder trabajar, el doctor se encontró perdido entre sus pensamientos. Se recostó en la cama al lado de su esposa, discretamente para no despertarla ni interrumpir su sueño. Aún sin saber qué hacer, cerró los ojos, pensando en que tal vez podría ser algo temporal. Pero pasado un rato no tenía el valor para volverlos a abrir, ya que la idea de no poder ver nada lo inquietó. Al final decidió tratar de dormir. A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, le contó a su esposa lo que le había ocurrido. Ella al principio no lo creyó, pero acabó haciéndose la idea, ya que su esposo era un profesional que no jugaría con ese tipo de temas. En ese mismo momento, él la alejó bruscamente, pues había confirmado que la enfermedad sí era contagiosa, y no quería exponerla a tal peligro. Su mujer, aún después de escuchar eso, hizo caso omiso a sus palabras, y empezó a buscar soluciones dentro del área médica. Sin más dilación, se dispuso a contactar con las autoridades. El doctor, con ayuda de su esposa, llamó al Ministerio de Salud. Quería reportarlo después de todo. Pensaba que se estaba enfrentando a una plaga nunca antes vista, algo sumamente grave que podría acabar afectando a muchas más personas. Aunque al principio no lo tomaron en serio, cuando supieron de los otros casos, tomaron acciones inmediatas. Su mujer, quien no se desapegó de él en ningún momento, lo ayudó a empacar.
Minutos antes, él había tenido una llamada al ministerio, quienes dijeron que una ambulancia estaría fuera de su casa en media hora, lo cual él aceptó sin ninguna objeción, pensando tanto en su salud como la de su esposa. Mientras empacaba, su mujer decidió unirse al viaje. Empacó ropa para ella, pensando que su marido no se daría cuenta, luego de que él dijese: no sé cuánto tiempo lleguemos a estar separados. No habían terminado de hablar cuando llegó una ambulancia a recogerlo. La esposa del doctor lo ayudó a subirse al vehículo junto a sus maletas. Cuando la mujer quiso entrar junto a él, el personal responsable discutió con la mujer unos instantes, ya que no lo dejaban ir con su marido. Ellos decían con un tono de irritación: solo puedo llevarlo a él. Tiene usted que salir. Ella, más tranquila en un suspiro de calma y sosiego, le respondió: tiene que llevarme a mí también. Acabo de quedarme ciega.